Eh, Cuando Alejandro escribió sobre la posibilidad de presentar, era como la intención de dar cuenta de un enfoque, ¿no? De redes. Yo debo ya al tiro precisar que mi enfoque es muy parecido al de Vicente, así que como son como presentaciones complementarias. De hecho, voy a tocar una parte del capítulo que está como más hacia el final, como en las conclusiones, así que yo creo que lo hace más complementario todavía. Pero claro, es un enfoque que pone un poco el énfasis en la clase, en primer lugar, ¿no? Y eso es como una cuestión como súper relevante de dejar en claro, ¿no? Y que claro, en el fondo como la idea de abordar el tema de las redes personales es en relación a la clase, siempre. Y eso es una pretensión más como de estudio de estratificación social, más clásica. Voy a hablar un poquito sobre eso, pero más enfocado como propiamente tal en la relación entre redes personales y lo que son las actitudes u otras cosas parecidas a lo que coloquialmente entendemos como actitud. Esa es como un poco la idea. Un poco desordenada mi presentación, pero claro, parto con el mismo énfasis como le acabo de mencionar que con el que partió Vicente, ¿no? Como que es un poco la idea de traer el análisis, de asociar el análisis de redes a una literatura clásica de estudios de clases sociales que está desde los inicios de la sociología, ¿no? Entonces como que... Y que parte con esta premisa, ¿no? Que la sociedad se encuentra estructurada en función de clases sociales. Podemos tener algunas como diferencias respecto de cómo conceptualizamos la clase, pero al final del día esa es como la idea, ¿no? Y en el capítulo de hecho está esta definición, ¿no? Clases como conjuntos de posiciones que comprenden personas que comparten características comunes. En cuanto a condiciones de vida, especialmente derivadas de la distribución desigual de recursos económicos. Y eso evidentemente tiene consecuencias fundamentales en oportunidades, ingresos, etc., ¿no? La clase es una experiencia, y eso es como fundamental, y Vicente ya lo decía, en relación a lo que pensamos a veces con el ingreso, la educación, que a veces irrespetuosamente uno ve que a eso se le llama clase, cuando en verdad se hace referencia a otra cosa, ¿no? Irrespetuosamente en términos académicos, por supuesto. Y ahí uno puede, las personas que ya están familiarizadas un poco con lo que son las clases o la literatura, el debate de clases en sociología fundamentalmente, sabrán que hay muchos esquemas, hay un debate interno, y normalmente tiene que ver con cuáles son los atributos que definen las clases. No voy a entrar en ese debate yo, pero solamente voy a contarles que tampoco es que sea haya cierto consenso respecto de cómo se entienden las clases y cuáles son los atributos que dan cuenta de ellas, ¿no? Y algo que mencionó Vicente también, la clase es una categoría relacional. Eso lo vemos más en algunos enfoques que en otros, pero al final del día cuando uno lo analiza, en verdad esa es como una cuestión bastante compartida, al menos en los enfoques más tradicionales, como los enfoques que derivaron de la perspectiva marxista y weberiana y que uno ve en la sociología más contemporánea con Goldthor y compañía y Olin Wright. Al final esa es una característica de la clase que está súper presente, ¿no? La clase como una categoría relacional, porque al final las condiciones de uno dependen de las condiciones de otro, ¿sí? Hay una relación causal en términos de determinación de las posiciones de clase. Y claro, vuelvo a un artículo de Olin Wright del año 92, donde yo creo que es súper interesante porque él hace un análisis de las relaciones de amistad entre clases. Y eso es como para la gente que estamos interesada un poco como en qué manera como que los vínculos se relacionan con la clase, es un estudio bastante interesante, ¿sí? Hay algunas nociones como de mecanismos, cuestiones así, que yo creo que fue una exploración de Olin Wright que la dejó un poco ahí, después la exploró en un libro, pero tampoco es que se haya enfocado demasiado en esto, pero hay demasiadas luces, digamos. Yo creo que las personas interesadas en esto como que vemos ese artículo como una referencia un poco obligatoria. Y él hace esta delimitación, como que el análisis estructural de clase no lo podría entender un poco en función de dos grandes objetivos, ¿no? Y que están dos tareas que están un poco interconectadas, ¿no? Uno, la identificación de ubicaciones dentro de las relaciones de clase, que fue o ha sido, ahora un poco menos, pero siempre como el propósito del enfoque más marxista de clase, y Olin Wright se identificaba particularmente ahí. Y una segunda idea de clase, una segunda tarea de los estudios enfocados en la estructura de clase, que es básicamente ver el grado de permeabilidad.
grado de permeabilidad que hay de las fronteras que diferencian estas ubicaciones, ¿sí? Y hay toda una tradición de estudios de movilidad, ¿sí? Que habitualmente damos cuenta, como asociamos como al enfoque más de Oxford, ¿no? Como de Bolton y compañía. Y lo que dice Olin Ray en ese artículo es como bueno, una manera de tratar de amigar estas dos tareas, ¿no? Que al final se han reducido como en dos enfoques al estudio de las clases sociales en términos estructurales, es enfocándose en las relaciones, en los vínculos, ¿no? Estudiar los patrones de asociación entre clases es una manera de poder como hacer alianzas entre estas dos tareas, ¿sí? Se los quería contar porque siempre me pareció interesante la primera vez que lo leí. Creo que todavía comparto que eso es un poco cierto. Y entonces, ese es un poco el enfoque que adopta acá y sobre el cual les voy a contar un poco, ¿no? Y que obviamente está súper relacionado con lo que mencionó, con todo lo que dijo Vicente. Pero ¿por qué estudiar las relaciones entre clases? Fundamentalmente porque la idea de clase originaria tiene ese guiño, ¿sí? Como el estudiar la experiencia relacional de clase, ¿no? Siempre fueron las clases teorizadas como unidades colectivas de estratificación, ¿sí? Pero cuando uno ve como el devenir de los estudios de clase, como que en general lo que se hace es como estudiar las clases como jerarquías individualizadas, ¿sí? Más que como agregados relativamente estables o socialmente delimitados. Entonces uno podría decir que la intención de asociar grupos sociales, que obviamente tienen relación, cuyos fundamentos son los vínculos, está en el origen de la clase, pero porque nunca seguimos efectivamente eso, o no fue ese como el foco posterior, ¿no? De esta conceptualización como originaria. Entonces, abordar los vínculos, ¿no? Los patrones de clase, las interacciones sociales, es una manera como de volver también a eso, como a la relevancia inicial de estudiar las clases como parte de la experiencia, ¿no? De las personas en unas sociedades que son estratificadas. Eso lo quería mencionar. Y algo quizás que puede llamar un poco más la atención, que otro aspecto como relevante de llevar los vínculos, de estudiar los vínculos de clase, tiene que ver con un debate un poco banal que se generó a principios de los 90 sobre si es que las clases realmente existen. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de leer esa serie que es un poco como anecdótico, ¿sí? Pero no importa. Lo que yo considero interesante, además de entender un poco las relaciones o los patrones de asociación entre clases, tiene que ver como volver también a ese debate de manera un poco más seria, digamos. Como decir, ok, las clases también uno podría pensar que existen en la realidad porque hay grupos de personas que comparten ciertas condiciones de clase que se vinculan, que están ahí, ¿no? Y eso es algo que ya lo mencionó Goldtop varias veces, digamos, hacía guiños a eso. Y obviamente está en el trabajo de Olin Ray. Pero Olin Ray con otra idea detrás que tiene más que ver con cómo los patrones de asociación también pueden ayudarnos a entender si es que las personas se identifican con determinadas clases o no. Pero no importa, eso no sé si lo voy a abordar, no recuerdo si que lo puse. Bueno, eso es como un poco la relevancia que yo, o sea, ¿por qué considero que es importante enfocarse un poco en los vínculos, ¿sí? De clase, como en las relaciones de clase, como también en relación como a la idea tradicional o a las tareas como fundamentales que ha tenido como el estudio de clase en general. Ahora me gustaría como voy a dar algunos ejemplos como empíricos, por eso voy a tratar de pasar esto como un poco más rápido. Pero igual creo que es importante porque acá hay varios supuestos y muchas de estas cosas son cosas que hemos conversado con Vicente, que hemos conversado también con otras personas que no están presentes acá, a las que quiero hacer justicia: Guillermo Beck, Alejandro Plaza, Puliturra, todo un grupo de personas que estamos interesados más o menos en las mismas cosas. No podría decir que estas son todas ideas mías, son básicamente, yo estoy pensando como una agenda de las personas en las que hemos estado conversando estas cosas, y eso lo aclaro desde el principio. Y el supuesto general detrás de esta relación entre clase y vínculos sociales, ¿no? Tiene que ver con la idea con un supuesto de que las personas no solo ocupan posiciones,
¿sí? Sino que especialmente experimentan, ¿sí? Viven la estructura de clase a través de las clases específicas con las que están relacionadas. Muy en estrecha relación con el esquema que mencionaba, con el esquema que ponía Vicente en la presentación anterior, ¿no? Como que nos lleva a lugares distintos, ¿sí? Y hay un supuesto que esto tiene más que ver con la perspectiva de clase, que básicamente tiene que ver con que las personas en la vida cotidiana, por distintas razones, tenemos una orientación natural, por así decirlo, de interactuar con personas que son similares a nosotros, ¿sí? Y eso sí viene de la perspectiva como más de análisis de redes sociales, como lo que conocemos como el principio de homofilia, ¿sí? Y el principio de homofilia se ha demostrado para distintas categorías sociales, entre ellas la clase, ¿sí? O sea, si lo llevamos hasta la clase, las personas tienen una fuerte orientación a relacionarse con otras de clase similar, ¿sí? Y cosas que hemos estado conversando, normalmente hay mecanismos para explicar esto, ¿no? Y normalmente se habla como de preferencias y oportunidades, ¿sí? Pero obviamente esto lo tenemos que llevar a la discusión sobre clase, porque si no sería como... Y en términos de clase, uno podría hablar de dos mecanismos esenciales. Olin Wright hablaría de un tercero. De hecho, en ese artículo que yo les mencioné, él habla de un tercero, que yo no lo comparto tanto, por eso no lo puse, que él habla de los intereses de clase. Yo creo que están un poco metidos en estos dos. Pero basándonos más en lo que es el análisis de clase tradicional y donde se hablan de estos mecanismos, uno podría pensar primero que la estructura de oportunidades es desigual para las clases, para relacionarse entre sí. Y esto tiene que ver más que nada por mecanismos de clausura, ¿sí? Hay fronteras de clase en las asociaciones que se construyen a partir de requisitos de membresía, ¿sí? No todos podemos habitar los mismos espacios, así de simple, incluso las universidades. Por lo tanto, los contextos ponen en situaciones de vinculación de clase a algunas personas y a otras, ¿sí? Hay espacios o contextos que están segregados en términos de clase, y por lo tanto hace que ciertas personas tengan más favorezcan la relación entre clases de personas de clases similares, ¿no? Que eso está en los textos de Bourdieu, ¿sí? Aun cuando Bourdieu nunca habló mucho de esto, pero uno puede encontrar muchísimos guiños en Bourdieu. Y el hábitus de clase sí es algo de lo que habló Bourdieu, explícitamente, nunca lo habló en términos de capitalización. Habló de capitalización, pero nunca para referirse un poco a esto, yo lo encuentro como... Pero detrás de por qué puede generarse homogeneidad o por qué las personas pueden tener esta tendencia a relacionarse con similares, tiene que ver con el hábito, ¿no? Nos formamos en ciertos esquemas disposicionales, somos socializados en ciertas formas de pensar, de hablar, de comportarnos, etcétera, porque nacimos en una clase en particular, y eso hace que para ciertas personas seamos atractivas y para otras no. Atractivas no en términos románticos, sino en términos de vínculo. Entonces, yo imagino que a todo el mundo le ha pasado que a veces naturalmente uno dice, mira qué fácil, me conecto con esta persona, porque normalmente si lo pensamos puede tener que ver un poco con que somos de clases más o menos similares, más fácil de entenderse, ¿sí? Entonces, las personas que comparten esquemas disposicionales como parecidos, y que normalmente vienen dados por clases de orígenes similares, favorecen la atracción mutua, ¿sí? Y estos dos mecanismos, básicamente, el resultado es que las personas debiesen tender a tener redes que son homogéneas. A eso nos llevarían estos mecanismos, ¿no? Pero evidentemente, otra cosa que mencionó Vicente es que en la sociedad igual hay espacios donde podemos diversificar nuestras redes. Aun cuando hay una tendencia a las relaciones con otras personas similares en términos de clase, hasta cierto punto las personas tenemos la posibilidad de vincularnos con otras personas que son de clases distintas, ¿sí? A veces la movilidad social ayuda para eso, ¿sí? A veces habitar ciertos contextos, ¿sí? Como clubes, algunas universidades pueden proveer de esas oportunidades como del encuentro con otros, ¿sí? Y eso nos permite experimentar el mundo de otras clases. Y eso puede ser teorizado como un aspecto favorable para muchas cosas, mayormente la cohesión social, ¿sí? Pero también hay estudios que se han estado haciendo, digo en este equipo por ejemplo, cómo eso es favorable también para efectos de las preferencias redistributivas, ¿sí? Para la percepción, para tener una mayor conciencia sobre la desigualdad, etc., ¿no? También favorecen ese tipo de cosas, ¿no? Y no sé a dónde voy.
Ya. ¿Cuál es el argumento general sobre cómo las redes personales en términos de clase podrían ejercer algún grado de influencia? ¿Sí? Bueno, hay un argumento basal que es un poco el que está en el texto de Lynn Wright. Las clases representan microprocesos a través de los cuales las personas experimentan las estructuras de clase y sus consecuencias. O sea, uno podría decir que las redes de alguna manera como que median en parte los efectos de la clase. Eso es lo que sabe. Porque la idea de capital social tiene que ver un poco con eso, ¿sí? Pero uno podría ir un poco más allá, y son cuestiones que hemos estado conversando. Uno podría pensar de que las redes personales o los recursos, por ejemplo, que fluyen en las redes personales, no solo median los efectos de la clase, los efectos tradicionales que hemos teorizado en la clase, sino que también hagan posible el efecto de la clase, en términos de que sean un sustrato particular de la clase, ¿sí? Y eso es como un argumento que hemos estado, yo siento, como implícitamente dándole vuelta, ¿no? Como los efectos de clase podrían operar más claramente o fuertemente cuando existen procesos de asociación entre personas de la misma clase, ¿sí? O dicho de otro modo, como está ahí, es probable que los vínculos intraclase faciliten el efecto de clase, que el efecto de clase se exprese en su mayor magnitud. A veces cuando encontramos que los esquemas no predicen, por ejemplo, puede ser porque no estamos considerando las redes personales, ¿sí? Lo dejo planteado como un argumento. Y este tipo de agenda, ¿no? Sobre cómo la clase tiene un componente relacional en términos de vínculos, ¿sí? Claro, y que puede tener una influencia en determinados comportamientos, preferencias, etcétera, se ha plasmado en algunos estudios, ¿sí? Estudios sobre oportunidades para salir adelante, digamos, sería toda la literatura como de capital social y status attainment. Ahí Vicente tiene, yo creo que el paper más interesante sobre eso en comparación con Uruguay. Y hay también un trabajo que hice yo sobre el grado de cómo las redes de clase y su composición, particularmente la segregación de clase, puede relacionarse con la forma en que las personas se vinculan con la sociedad, básicamente cómo la segregación de red puede debilitar una sociedad en términos de cohesión social, ¿sí? Y hay una agenda, que es la que yo les he estado comentando un poco más y que supuestamente es la que venía como a hablarle un poco más hoy día, que tiene que ver un poco de cómo las redes personales en términos de clase pueden afectar los puntos de vista que tienen las personas, las actitudes políticas, ¿sí? Especialmente respecto de la desigualdad, y cómo las redes que conformamos pueden hacer que pensemos la desigualdad de determinada manera, ¿sí? Y nuevamente hay personas haciendo su doctorado en eso, Guillermo Ver, Julio Iturra y Alejandro Plaza. Así que voy a hablar un poquito de eso, rápidamente, no sé cuánto tiempo me queda, pero voy a tratar de pasar. Entonces uno podría pensar, a lo que quería ir es que uno puede pensar la relación de clase y redes personales en relación con ciertos resultados. Hay varios posibles, ¿sí? Tantos como hemos estudiado para la clase, ¿sí? Y ahora les voy a hablar un poco sobre un outcome en particular que tiene que ver con el de las actitudes políticas, ¿no? Como los puntos de vista. Que es una patita nomás de las consecuencias a las que podemos como estudiar y que hay harta gente trabajando en esto, ¿no? La relación entre clase y actitud es un debate clásico en sociología y en ciencia política, ¿sí? Normalmente las clases se asocian con determinadas visiones sobre la desigualdad, sobre la inmigración, sobre el punitivismo, sobre el autoritarismo, sobre la diversidad, etc. O sea, la clase determina ciertos puntos de vista sobre distintos asuntos políticos, ¿sí? Eso está archiestudiado. El tema es que ha habido gente que ha estado poniendo, entre las cuales ya le he hablado bastante, el acento de cómo las clases podrían estar intersectando un poco esta relación tradicional estudiada entre clase y actitudes políticas, ¿sí? Y aquí la premisa, la relevancia fundamental es que se piensa que el entorno podría ser crucial para comprender un poco
las divisiones de clase en actitudes y comportamientos políticos dentro de la sociedad. Y acá voy a ir a una cuestión más allá, que la hemos estado conversando. Yo les dije antes que el atender a como las redes personales nos puede ayudar a entender si es que las clases efectivamente son agregados sociales, que está un poco en las premisas iniciales de las teorías de clase. Pero meter las actitudes políticas, además, en esta ecuación, digamos, también permitiría pensar algo más, si es que es una colectividad que comparte ciertos elementos más subjetivos, ¿no? Si es que hay una colectividad ahí que pueda ser subjetivamente significativa, ¿no? Que esté pensando un poco lo mismo, ¿o no? Que ya lo argumento un poco más allá. ¿Por qué se piensa que las redes personales en términos de clase pueden afectar o pueden modificar actitudes? Básicamente porque las personas se ven, a propósito de sus redes, pueden hacer comparaciones, adquieren información, experiencias, argumentos tradicionales que están dando vuelta. Y uno esperaría entonces que relacionarse con personas de X clase podría llevar a la modificación de determinadas actitudes, ¿sí? Y aquí, esto es una cuestión que está en progreso, claramente. Uno ve como distintos mecanismos, distintos artículos, porque la verdad, distintos estudios, porque no son demasiados los que hay hasta ahora. Cuando Alejandro, Julio y Guillermo terminen su doctorado, probablemente tengamos muchos más artículos dando vueltas, pero hasta ahora son poquitos, ¿sí? Es una agenda súper emergente, y entonces los mecanismos son bastante poco claros. Las explicaciones que se dan de por qué las redes personales podrían, redes personales en términos de clase, podrían en el fondo modificar actitudes. El primero es el acceso a los recursos, y esto obviamente está súper empalmado con la teoría del capital social en términos de recursos, como lo hice antes. Porque las redes personales pueden traer consigo, evidentemente, recursos a través de los cuales las personas pueden mejorar condiciones de vida, ¿sí? Entonces, las redes personales pueden hacer que las personas habiten ciertas clases más allá de la clase que habitualmente le asignamos en términos posicionales a propósito de su lugar en el mercado laboral, ¿sí? No es lo mismo una persona, una secretaria, un secretario que tiene vínculo o que están enmarcados en una red de clase alta, y por lo tanto puede acceder a ciertas cosas que una persona en su misma posición como de clase no puede acceder. Son personas que uno podría al menos cuestionarse que comparten la misma clase, ¿sí? Los recursos podrían jugar, y si uno entonces como que habita una clase distinta a propósito de sus relaciones personales, uno podría pensar que puede desarrollar intereses distintos también. Puede compartir los intereses de la clase que habita más de la que la podemos asignar en términos de posicionales a propósito del mercado laboral. El tema de la identificación de clases también puede jugar un rol importante, ¿no? Contacto con determinadas clases puede llegar a que las personas se identifiquen con esas clases, ¿sí? Se sientan parte, se integren en sus dinámicas, en sus formas de vida, ¿sí? Que no tiene que ver con la mera influencia social, tiene que ver con que yo me siento parte de una clase a propósito de las redes que establezco en términos de clase, ¿sí? Y eso puede evidentemente generar compromiso. Puede llegar a adoptar ciertas disposiciones, preferencias, actitudes de las personas asociadas a esta clase. Y la influencia social, que es lo que habitualmente hablamos, ¿no? de perspectiva como más de redes, ¿sí? Como las personas eventualmente pueden ser influenciadas por sus contactos, ¿sí? Eso evidentemente uno lo podría pensar también para la clase, ¿sí? Y esto puede ocurrir a propósito de deseo de similitud, presión social, imitación espontánea, etc., ¿no? Y estos tres argumentos, mecanismos, con gran llamarle, en gran medida conducen a la misma expectativa empírica, que es la que está dando vuelta entre todas las personas que estamos como... Las actitudes políticas de las personas tienden a alinearse con las orientaciones generales de las características de las posiciones de clase a las que están predominantemente asociadas, ¿sí? Por ejemplo, dado que directivos suelen tener visiones socioeconómicas menos igualitarias, si uno está inmerso en una red como de clase, como más de managerial, por así decirlo, probablemente se asocie con menor apoyo a políticas de redistribución. Ese es un ejemplo, aunque uno podría dar ejemplos para distintos tipos de configuración. Me queda muy poco tiempo, asumo, así que después lo que venía básicamente que uno puede pensar las consecuencias de las redes personales en función de las composiciones que analizamos.
Y hasta ahora uno puede pensar como distintos tipos de atributos, ¿no? Uno podría pensar en la segregación de la red, uno podría pensar en la heterogeneidad de la red, uno podría pensar en el tamaño de la red, que son como características de la red que nos pueden llevar a pensar estos mecanismos de los que yo he hablado de manera distinta. Y, evidentemente, pensar, esta expectativa general puede tener como ciertas derivadas, ¿sí? De las cuales no tengo mucho tiempo para hablar, pero es lo que... Y otro aspecto muy importante es la importancia del tiempo, ¿sí? Las redes personales y las actitudes, claro, o sea, al final del día uno no sabe qué está primero. De hecho, las actitudes son una manera de pensar por qué las personas se relacionan con otras, ¿no? Similares, ¿no? Cuando hablamos del hábitus de clase hay actitudes ahí, ¿sí? O sea, hay algo que evidentemente tenemos que pensar en términos de un poco de meter el tiempo en la ecuación porque la relación entre redes personales y actitudes es recíproca y coevoluciona, ¿sí? Las redes cambian en respuesta a las actitudes y las actitudes cambian a través de las redes en evolución. Es una cuestión que está súper clara. En todos los estudios hasta ahora son cross, o sea, como de transversales, y siempre está este warning, ¿no? Hay un artículo que está liderando Alejandro Plaza, donde está Guillermo, donde está Julio, donde estoy yo. Imagino que está el mismo especialista del artículo que habló Vicente. De hecho, les tomamos prestado unas medidas de tamaño de red. Muchas gracias por eso. Donde metemos el tiempo, ¿sí? Y les voy a mostrar un par de ejemplos. Bueno, este es un tema ¿Tendré 5 minutitos más o estoy demasiado allá? Contarle algunos ejemplos rápidamente. El primer ejemplo es el primer artículo de mi doctorado, que es un poco analizar el capital social en la sociedad chilena, pero también la estructura de las redes personales, o sea, más que nada como la composición de las redes personales, el grado de segregación de clases en las redes personales. De una manera como empalmar estas dos literaturas que están ahí, que están muy relacionadas, ¿no? La mayoría de la gente estamos trabajando con la encuesta del COES. ¿Sí? Yo ahí solamente utilicé una ola porque ya no soy tan joven, en ese tiempo había solamente una ola, dos probablemente, pero no estaba el generador en la segunda. 2.700 personas. Yo construí un esquema de clase, que no tengo tiempo para hablar de eso, pero créanme que ahí está. Y acá está el generador de posiciones, de que Vicente ya habló muchísimo, que la gracia de este generador posicional que pregunta por la cantidad, entonces permite acceder como a ciertas características de la red, egocéntrica evidentemente, pero nos arroja luces sobre redes personales que van mucho más allá de cómo habitualmente esto se utiliza en la literatura de capital social, donde básicamente es como, claro, como ciertas como proxy de las redes. Y este es el generador, que es el que le hablaba Vicente, y este es el generador que está en el SOC, que tiene 3 ocupaciones. Entonces las personas que son de distintas, claro, ya no sé cómo llamarlo a propósito de todo lo que dijiste, que no son clases, digamos, no, son ocupaciones. Son ocupaciones, se asemejan a lo que... Claro, hay 3 ocupaciones y la gente responde sobre la cantidad, ¿no? Y uno puede, lo interesante del SOC, que Vicente está detrás un poco de las ocupaciones elegidas para el SOC, que se hizo, que debemos agradecerle a Vicente porque funciona bastante bien en términos empíricos. Es posible clasificarlos como en 3 grupos de ocupaciones, como de alto estatus, medio estatus, bajo estatus. Si uno es irrespetuoso, uno puede decir clase alta, clase media, clase baja. Como yo soy muy respetuoso, habla un poco de eso. Y afortunadamente hay como un balance, porque Vicente lo pensó así, me imagino, entre ocupaciones. Por ejemplo, la ocupación de alto estatus, están doctoras, doctores, abogados, abogados, el profesor universitario y el gerente de una gran empresa. Y acá hay distintas medidas. Medidas tradicionales de capital social, como son la variedad o la diversidad y el prestigio de la red. Pero lo interesante de este artículo es que yo calculé la composición de el grado, la proporción de personas de distintos estatuses, ¿sí? Que es un poco lo que está bajito, ¿no? En los 3 últimos gráficos. Y vamos desde la clase más baja a la más alta, ¿sí? Y se ve con cierta claridad, ¿no? Que las redes la proporción de personas de alto estatus es claramente más alta de las personas de clase alta. Y si uno ve el último gráfico, la proporción de personas de bajo estatus claramente es
la gente más pobre o de clases más bajas, ¿no? Ahí se da cuenta que el generador funciona bastante bien en términos para estimar un poco la composición. Lo que yo hice después fue vincular la proporción con el ego, con la clase de la persona, para tener una medida de segregación. ¿Vale? En el fondo, ¿quién está más segregado? ¿Sí? Entonces mezclé ego con los contactos de su red. ¿Sí? Y el gran hallazgo de este artículo, que puede ser novedoso o no novedoso, hay un poco igual a esta altura, es que las clases más bajas en Chile tienen un poco más grado de segregación que las clases altas. ¿Sí? Pero al final del día es como una relación en forma de U, donde las clases de los polos, por cuestiones que uno podría anticipar, digamos, son las clases que están un poco más segregadas en términos de clase. Y acá está el tema de las redes personales. Acá hay un estudio donde se estudia básicamente la relación entre la diversidad de la red, en términos de clase, bueno, no en términos de clase, ocupacionales, y la actitud hacia la desigualdad. La misma encuesta, hay 5 medidas que de alguna manera se encuentran hacia la actitud hacia la desigualdad. Y el gran hallazgo de todo esto, que tampoco es un gran hallazgo, pero es interesante, es que la heterogeneidad de la red hace que las personas perciban mayor desigualdad, crean menos en la meritocracia, perciban en menor medida que la desigualdad es justa, y tengan mayor preferencia por igualar oportunidades y estar de acuerdo con y ser más igualitaristas, por así decirlo. O sea, la heterogeneidad de la red en términos ocupacionales o de clase te lleva tiene una asociación importante con ciertas actitudes, hace que las personas sean más igualitarias y perciban mayor desigualdad. Controlando por todo lo que ahora un estudio Cross con todas sus limitaciones y todo, pero eso no voy a hablar. Y lo último, para cerrar, y ahora aquí prometo que cierro, es el estudio que yo le hablaba, que estamos trabajando que le está guiando Alejandro Plaza, donde estamos agregando, viene un poco del estudio que hicimos con Manuela Mendoza, pero aquí se mete el tamaño. Yo nunca metí el tamaño, no estaba pensando en el tamaño de la red en ese momento, y acá se metió el tamaño porque pensé, no yo, porque me metieron un poco en ese estudio, empezaban a pensar que era importante, el tamaño podía tener poner argumentos para pensar que el tamaño también podía ser importante más allá de otras características de la red. Y de ahí hay algunos argumentos que ya no les voy a mencionar, pero básicamente que tienen que ver con que uno podría pensar de que el tamaño, a diferencia de la diversidad o la heterogeneidad de la red, permite tener mayor perspectiva, mayor amplitud de conocimiento sobre la vida de las demás personas. No es acceder en términos como de a mayores experiencias o información particular, a veces anecdótica, sino que te permite efectivamente tomar perspectiva. ¿Sí? Entonces ahí, a propósito de eso, dijimos quizás el tamaño importe más que la heterogeneidad, porque se toma en parte los aspectos que habitualmente asociamos a cómo podría influir la heterogeneidad e ir un poco más allá, por este tema de la amplitud. Ojalá esperemos que nos acepten el artículo para que pueda contarles de eso con mayor claridad en el futuro. Para cerrar, bueno, aquí utilizamos datos longitudinales, cosa que yo no había hecho antes en los estudios de mi doctorado, y se utilizan solamente 2 olas, la 2016 y 2018, también está disponible la de 2023, en el momento que empezamos el estudio no estaba disponible, por eso no lo usamos. Pero ahí es la última hora del SOC, que está disponible por tercera vez el generador de posición. ¿Sí? Cuestiones como un poco que son interesantes, ¿no? El tamaño tiende el tamaño de la red tiende a incrementarse con mayor ingreso, mayor estatus ocupacional. La diversidad pasa un poco lo mismo. Otro aspecto que creo que habló Vicente, cuando el tamaño de la red se incrementa, también se incrementa la diversidad, ¿sí? Que un poco se puede ver. Y eso ocurre en todos los niveles de estatus y de ingreso.
¿sí? Como que para todas las personas que incrementan su red más allá un poco de su estatus, se incrementa la diversidad en términos de clase. ¿Esto es cross-section o es longitudinal? Esto es cross. Ah, ahí sí, no, porque longitudinal el efecto es ¿No distinto. pasa? Sí, a nosotros también se nos cayó. No, lo que pasa es que crece en algunas categorías. ¿Ah, en serio? Claro, o sea, crece segregadamente. Ah, qué heavy. Sí. Vamos a tener que conversar ahí para el tema de las citas. Ya, y lo único que quiero comentarles es que en este artículo uno de los hallazgos importantes es que el tamaño efectivamente importa más que la diversidad, que la heterogeneidad de la red. El tamaño importa tanto para la percepción de mayor desigualdad, para tener preferencias más igualitarias y para reducir las creencias meritocráticas. O sea que el estudio que hicimos con Manu fue un buen comienzo, pero le faltaba el tamaño de la red, ¿sí? Como que no habría, si hubiésemos tenido probablemente antes eso, no habríamos llegado a las mismas conclusiones. Eso es lo bonito de hacer investigación, que uno va mejorando ese tipo de cosas. Y efectivamente la heterogeneidad tiene algunos efectos importantes, pero particularmente sobre las preferencias igualitarias, ¿sí? Y solamente en este caso, para las preferencias igualitarias, no así para la percepción de meritocracia y para la percepción de desigualdad, que es donde influye un poco más el tamaño de la red. Y con eso termino. Nada, un par de cosas chiquititas. Una de las cosas que mencionó Vicente, que yo con las que estoy súper de acuerdo, tenemos que medir mejor las relaciones entre clases. Yo tengo un proyecto donde estoy tratando de hacer eso, donde Vicente me ha ayudado mucho, también la gente del equipo que le he mencionado hasta ahora. Acceder a ocupaciones que de alguna manera permitan leer mejor las clases, ¿no? Y también hacer diferenciación entre redes cercanas y de conocidos, cuestiones que todavía por ahora no hemos hecho. Explorar otro tipo de preferencias y actitudes, como que la literatura está muy centrada en temas de desigualdad, actitudes de la desigualdad, pero también uno podría pensar en otro tipo de actitudes sobre cuestiones, sobre actitudes a la inmigración, medio ambiente, punitivismo. Hay 800 cosas que están en la agenda tradicional de la relación clase-actitud que podemos explorar. Y eso solamente. Muchas gracias.